Bueno, mis hermanos, hemos llegado entonces al final del estudio acerca de los discípulos del Señor Jesucristo. Vimos 11 de ellos, a los cuales llamamos hombres fieles al Señor, hombres llenos de debilidades, pero que el Señor en su misericordia transformó y usó para su gloria. Hoy cerraremos nuestro estudio hablando del último de ellos, Judas Iscariote, conocido como Judas el traidor. Les decía el estudio pasado que el nombre de Judas significa Jehová guía. Ese nombre, por supuesto, no lo colocaríamos a ninguno de nuestros hijos o lo aconsejaríamos porque el traidor, pero recuerde que significa Jehová guía. Esto es una completa ironía, ya que nadie más o nadie jamás fue más claramente guiado por Satanás que este hombre. Los eruditos tienen la idea acerca del origen del apellido de Judas, y es que él, o el apellido de Judas Iscariote, se refiere a Queriot. Es una región o pueblo humilde en el sur de Judea. Iscariote significa hombre de Queriot. Al parecer, este hombre era el único discípulo que no procedía de Galilea, mientras, como vimos, los demás eran amigos, conocidos, compañeros de trabajo, eran hermanos. Este Judas no evidencia ninguna familiaridad previa con los demás antes de su llamado. Este discípulo es bastante conocido. Todos sabemos de su obra porque ganó su fama o su mala fama por entregar al Señor Jesús a sus verdugos. Judas aparece en todos los listados en el último lugar. Esto comunica algo. Menos en Hechos, por supuesto, porque allí desaparece. Ya no estaba él como discípulo. Este hombre cometió el acto más ruin y miserable que cualquier ser humano podía cometer. Entregó al Hijo del Hombre a la muerte por un puñado de monedas. Su vida es un ejemplo del grado de maldad a la que puede llegar un corazón humano. Un corazón que, aunque pasó mucho tiempo al lado de Cristo, nunca fue transformado. Por el contrario, se fue endureciendo de tal manera y a tal punto que llegó a aborrecer al Maestro y a entregarlo. Judas terminó odiando al Maestro. Mis hermanos, los 11 discípulos anteriores han sido un aliciente para nuestras débiles almas. Con ellos aprendimos que Dios llama a hombres comunes y corrientes para llevar a cabo sus planes en el mundo. Que Dios se gloría en usar hombres llenos de debilidades y transformarlos en instrumentos útiles para el avance de su reino. Y esa enseñanza nos anima a perseverar. Pero este último discípulo, este último personaje, allí encontramos una solemne advertencia para todo aquel que dice ser creyente. Judas fue uno de los 12. Fue llamado, fue instruido, tenía un ministerio, tenía un rol dentro del grupo. Caminó con el Señor por casi 3 años, pero Judas nunca fue afectado en su alma por ninguna de estas experiencias. Uno se puede preguntar o se pregunta hoy, ¿cómo es posible que este hombre estuviera tan cerca del Señor y permaneciera en incredulidad? ¿Cómo pudo mantener una falsa piedad durante tanto tiempo? ¿Cómo fue capaz de malgastar cada una de las oportunidades y de los llamados al arrepentimiento verdadero? ¿Cómo termina en la condenación alguien que ha estado tan cerca de la salvación? Pues Judas es una advertencia
Es un aviso gigante que dice peligro, ya que esto puede pasar hoy día. Muchos son los que frecuentan los lugares de predicación, muchos se exponen a las enseñanzas, muchos ejercen ministerios y labores en las iglesias. Sin embargo, un día abandonan la supuesta fe que declararon. Un día se alejan del Señor y de su iglesia y terminan amando el mundo y aborreciendo a Dios y a su pueblo. En esta tarde entonces, mis hermanos, estudiaremos a través de la vida de Judas Iscariote algunas características de un falso discípulo, de un falso cristiano, de un casi cristiano. Características. Vayamos entonces a nuestra primera característica. Y es que un falso discípulo sigue a Cristo con una motivación errónea. El falso discípulo sigue a Cristo con una motivación errónea. Recuerden, hermanos, Judas era uno de los 12. El Señor lo llamó. Judas decidió por voluntad propia seguir a Cristo. No fue obligado ni condicionado. No fue presionado para declarar la fe en Jesucristo. Él, al igual que los demás, dejó toda su vida, sus negocios, su proyecto de vida para seguir a Cristo. Judas, al igual que todos los israelitas, tenía una expectativa acerca del Mesías. Todos esperaban ese gran día en el cual apareciera ese gran libertador de sus enemigos y les diera libertad de la esclavitud nacional. Es fácil deducir que en un comienzo todos los discípulos se acercaron a Jesús con esa misma esperanza. Que Jesús fuese el libertador prometido. Esta es la razón inicial por la que todos dejan sus asuntos y se dedican a seguir a Cristo tiempo completo. Judas, como cualquier judío, estaba cansado de la opresión extranjera y vio en Jesús a un hombre con suficiente poder y autoridad como para hacerles frente. Y él quería, por supuesto, hacer parte de esa revuelta. No quería estar alejado de esa toma de poder. Judas entonces decidió seguir a Jesús. Le dio su vida, pero escúcheme bien, se reservó el corazón. Nunca le entregó sus afectos. Él le entregó su vida, pero no le entregó su corazón. No le entregó sus afectos. Podemos asegurar que Judas se sintió atraído por Cristo, pero no por la razón correcta. Judas no estaba buscando un salvador para su alma. Estaba buscando una libertad física y el cumplimiento de sus deseos egoístas. La avaricia y la codicia de Judas encontraron, entre comillas lo digo, un patrocinador. Él pensaba que Jesucristo era la mejor opción para alimentar sus pecados y hacer realidad sus deseos malvados. Judas no estaba interesado en el avance del reino de Dios. Judas no estaba interesado en la salvación de sus pecados, en la restauración de la verdadera religión, en ninguna de estas cosas. Fue su afán de prestigio, de riqueza y ambición lo que lo llevó a buscar al Señor. En un sentido, todos los discípulos, como Judas, pensaban que el proyecto de Cristo se desarrollaría en un plano físico. Todos esperaban en un comienzo que Jesucristo liderara un grupo que enfrentara a los romanos y diera libertad a Israel y estableciera un reino. Pero poco a poco, con la exposición a las palabras del Señor, a sus enseñanzas, los discípulos comprendieron y se dieron cuenta que el propósito del Señor era transformar sus almas, perdonar sus pecados y salvarlos.
Todos fueron aprendiendo y fueron amando cada vez más a su maestro. Esto no sucedió con Judas. Sus expectativas nunca cambiaron. Permaneció allí con ellos, agazapado, disfrazado de discípulo fiel. Aunque tuvo muchas oportunidades de abandonar el grupo, no lo hizo. ¿Recuerdan cuando el Señor les dice, ¿quieren irse ustedes también? Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchos volvieron atrás y él hubiera podido volver atrás. ¿Y qué hizo? Decidió seguir. Pero no era de corazón. La razón por la que él estaba y decidió seguir a Jesús no era la correcta. Preguntamos por qué no se fue Judas si no amaba al Señor. De seguro que a estas alturas su motivación se debía a su trabajo entre los 12. Juan capítulo 12 versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa que hacía, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas manejaba las finanzas del grupo y ahí claramente dice que robaba de ellas. ¿Cómo no quedarse en un grupo que le tenía tanta confianza? ¿Era codicioso? ¿Seguía al Señor porque vio en él poder? ¿Por qué irse? Judas es un ejemplo de que en las iglesias de Cristo hay hombres y mujeres con la motivación errada. Muchos frecuentan las iglesias, participan de las ordenanzas, aún predican y sirven con el único objetivo de satisfacer sus propios y malos deseos. Han encontrado en la iglesia un lugar del cual pueden sacar provecho personal. ¡Qué maldad tan grande es esta, hermanos! ¡Qué maldad en no seguir al Señor por la motivación correcta! Por supuesto, cuando un hombre no sigue al Señor con la motivación correcta, por amor a Él, por seguirlo a Él, por entender que Él perdona nuestros pecados, hermanos, la palabra no hace absolutamente nada en ellos. Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. El Señor habló muchas veces a ese pecado que Judas tenía. Lucas 16, 1, 13, el Señor les advierte a sus discípulos en contra de las ganancias deshonestas. Por tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en casa. El Señor les advierte, allí estaba Judas, les está hablando de las ganancias deshonestas. En Mateo 6, 19 al 24, el Señor les habla sobre el peligro de amar desmedidamente el dinero. ¿No le estaba hablando acaso al corazón de Judas? ¿No le estaba diciendo, oye Judas, arrepiéntete de tu pecado? En Lucas 12, 15 al 22, el Señor les advierte a sus discípulos el riesgo para el alma y les advierte sobre la avaricia. Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posea. Allí el Señor le estaba tratando el pecado a este discípulo. Pero ¿qué pasó con Judas? Pero Judas supo cómo deshacerse de cada uno de estos mensajes. Desechó cada advertencia, apartó su oído de las santas palabras y se fue endureciendo cada vez más. Su decepción acerca del camino que decidió seguir empezó a aparecer. Cristo se parecía cada vez menos
a ese conquistador y a ese hombre que le daría gloria terrenal. Así que el interés se empezó a tornar en odio. Y eso termina en la entrega del maestro. Oh, mis hermanos, así sucede hoy con todos los que se acercan a Cristo para satisfacer sus deseos ambiciosos y egoístas. Terminan por aborrecer a Cristo y a su iglesia. Y un día unen su voz al mundo para gritar improperios y blasfemias hacia nuestro amado Señor. Esos son los que escuchamos decir: yo fui un cristiano algún día. Yo fui un pastor, pero ahora odio todo eso. A estas expresiones nosotros podemos corregir diciendo lo siguiente: usted fue un falso hermano, un falso pastor, un falso discípulo. Porque quien es un verdadero cristiano, un auténtico discípulo, jamás deja de serlo. Permanece hasta el fin. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 11 hombres con debilidades, con pecados, escucharon la palabra del Señor, se arrepintieron de sus pecados y siguieron perseverando. Este hombre, Judas, escuchó la palabra directamente a su pecado, pero su motivación no era la correcta. Él quería fama para él. Y cuando se dio cuenta que Cristo no era aquel hombre que él estaba buscando, comenzó a aborrecerlo. Dice la Biblia que comenzó a mirar de qué manera lo entregaba. ¿Por qué Judas entregó a Jesucristo? Porque no lo buscaba con la motivación correcta. ¿Cuál fue el pago que recibió por entregar al maestro? Las monedas, el dinero, lo que más amaba a él. Por eso buscaba a Cristo. Cada uno de nosotros debemos revisar y examinar nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros intereses para seguir a Cristo? Segunda a los Corintios 13:5, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón. Esta mañana nuestro hermano Jason nos decía que muchos dicen ser cristianos y no lo son. Muchos vienen a las iglesias, pero su vida en la casa, en el trabajo, es llena de pecado. Hermano, Judas estaba dentro de la iglesia, participó con los discípulos, fue llamado por el Señor, comió con el Señor, hizo milagros con los otros hombres. Esto nos dice mucho. Debemos advertir en nuestro corazón. Déjeme hablarle, hermano, de una segunda característica de un discípulo falso o de un falso cristiano. Y es que un falso discípulo manifiesta una falsa piedad. Un falso discípulo manifiesta una falsa piedad. Judas fue un hombre astuto y experto en el engaño, experto en la impostura y parecer lo que no era. En el libro El Casi Cristiano al Descubierto podemos leer lo siguiente: ¿qué profesión piadosa tenía Judas? Siguió a Cristo, dejó todo por Cristo, predicó el reino de Cristo, echó a los demonios en nombre de Cristo, comió y bebió en la mesa de Cristo, y sin embargo Judas no era más que un hipócrita. La mayoría
de los profesantes. Son como los lirios hermosos a la vista, pero malolientes, o como el ají, picante en la boca, pero frío en el estómago. El encaje más fino puede estar sobre la tela más áspera. Termino la cita de este libro. Con esto se quiere decir que aunque Judas tuvo una profesión de fe, practicó los deberes externos como los demás, realizó las mismas acciones que los demás discípulos, no era un verdadero creyente. Quiero que veamos un caso específico donde se nos muestra la falsa piedad de Judas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Versículo 6, se nos dice que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Para ubicarlos en el contexto, esto después o poco después de la resurrección de Lázaro y antes de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el Señor y sus discípulos son invitados a una cena, allí en la casa de Simón. Allí se encontraban sus queridos amigos, esa familia que tanto amaba el Señor Jesús, Lázaro, Marta y María. Si vamos al texto paralelo de Mateo 26:6, que es Juan 12, allí Juan se encarga de narrarnos lo que aconteció en esa cena. Juan 12:1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, este fue un acto maravilloso. Una mujer reconociendo la grandeza del hombre que estaba frente a ella. Toma un frasco de perfume de gran valor, dice la Escritura, de nardo puro, un frasco nuevo, lo quebró y ungió la cabeza de Cristo y sus pies, en señal de adoración, de humillación, de reconocimiento de Cristo como el ungido. María quiso ofrecer al Señor lo mejor que tenía, el mejor ungüento para el gran ungido de Dios. Este acto fue catalogado por los discípulos como un acto de desperdicio y de derroche. Mateo 26:8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Pero Juan nos aclara que el que llevó a los demás a pensar de esta manera fue el discípulo traidor, Judas. Este falso discípulo se sintió altamente descontento por la acción de María hacia Cristo. En Juan 12:4-5 leemos: y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué? Mire la piedad de este hombre. Qué bondad. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Este hombre conocía de dinero, sabía cuánto valía este perfume. Les recuerdo que 300 denarios, más o menos, era el salario de un año de un hombre. Un denario era
el pago de un salario de un día, y eran 300 denarios. Quizás nosotros los hombres no invertiríamos en un perfume que nos tocará gastar lo de todo el sueldo de un año en nuestras esposas, por más que las amemos. Es mucha plata. Pero miren la escena, hermanos. Una mujer coge este perfume, lo derrama sobre el Señor y aparece la piedad de este hombre. Aparece Judas diciendo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El Señor Jesús les había enseñado que debían amar a los pobres. Y aquí Judas estaba diciendo: yo aprendí la lección. Por supuesto que la aprendí. ¿Por qué no vendimos eso? Si él hubiera podido recoger ese perfume, lo hubiera hecho. Uy, ese desperdicio. Pero algo impactante aquí, hermanos, si leímos Mateo 26:8, dice que los discípulos se enojaron. Este hombre dice: ¿por qué no lo vendimos? Este hombre hizo que los demás también pensaran exactamente lo mismo. El asunto aquí no era que Judas juzgó una causa con justicia. De ninguna manera. Juan pone al descubierto la verdadera motivación de Judas. Judas parecía generoso. Parecía que había encontrado un destino mejor para esos 300 denarios. Judas conocía el precio del perfume. Oh, cuántos pobres se alimentarían con ese dinero. Qué desperdicio. Si se hubiese podido entonces recogerlo, haría. Seguro que sí, gota a gota lo hubiera hecho. Pero hermanos, Juan dice que él no pensaba en los pobres. Dijo esto, no pensando en los pobres. Él quiso aparentar delante de todos piedad, pero de ninguna manera. Juan claramente dice, no. Él estaba pensando en cómo vender eso. ¿Recuerdan cuál era el trabajo de Judas? La bolsa. Él no estaba pensando en los pobres, él estaba pensando, uy, ese dinerito allí. ¡Ja! Puedo sacarlo para mí. Una falsa piedad. Es obvio que ninguno de los discípulos sospechaba de Judas. Todos pensaban que era honorable y de confianza. Todos creyeron la sinceridad de sus palabras, ya que se unieron a su queja. Pero Juan, como les dije años más tarde, en Juan 12:6, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas hacía gala de una falsa piedad para esconder sus verdaderos intereses. Me imagino que a Judas le quitó el sueño esa cantidad de dinero que se le escapó de sus manos. Este episodio de seguro fue crucial para el corazón endurecido de Judas, ya que tan solo días después se concreta su codicia y su odio en el acto fatal de traición hacia el maestro. En ocasiones el falso discípulo se vanagloria de ser un hombre piadoso y sabio. Siempre tiene un consejo, aunque no se lo pidan. Alardea de sabiduría espiritual, pero no es más que sabiduría mundanal. Siempre sabe qué hacer. Reconoce con facilidad las debilidades de los demás y está dispuesto a conversarlas con otros. Esta es la razón por la cual muchas iglesias se sorprenden cuando el falso discípulo es descubierto. ¿Cómo es posible este? Sí, ese que comía entre nosotros, ese que era tenido en alta estima,
ese que era tenido como un hombre sabio. Pero cuando sus codicias son expuestas, se reconocen sus verdaderas intenciones y estas, por supuesto, no son piadosas. Pregunto yo, ¿no sucede esto hoy en día? ¿No hay en las iglesias algunos hombres y mujeres que se vuelven expertos en examinar a los demás y en encontrar los faltos? ¿No hemos sido acaso testigos de esos hombres molestos que alardean de su piedad, que generan murmuraciones y hasta divisiones? Judas, con su comentario, hizo que los demás se enojaran. Un hombre con una falsa piedad puede hacer dividir a una iglesia. Qué terrible es esto. Pero recuerde, hermano y amigo que me está escuchando, Judas no era un creyente verdadero. No lo era. Déjeme hablarle de una última característica de un falso cristiano. Un falso discípulo es un gran hipócrita. Es un experto en hipocresía. Quiero recalcar eso. No solamente es que un falso discípulo sea un hipócrita, sino que es un experto en hipocresía. Tan experto que pueden llegar a engañar a aquellos que están con él alrededor, como lo vamos a ver. Es quizás Judas el ejemplo más grande de hipocresía que la Biblia registra. Este hombre, siendo discípulo de Cristo, decide entregar al maestro al Sanedrín. Escúcheme, él decidió entregarlo. Él fue y buscó a aquellos para entregar al maestro. Él, sin presión, por voluntad propia, busca a los líderes religiosos y se ofrece para vender a su maestro. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero remarcar aquí, hermanos, que Judas resuelve entregar al Señor después del incidente del perfume. Es como si no hubiese podido aceptar la pérdida de esos 300 denarios. Judas dice: no me dejo ganar, yo tengo que ganar por otro lado. Y va y busca a los principales, a los sacerdotes. Él los busca y dice: ¿cuánto me dan? Esas 30 monedas era el precio de un esclavo. Ni siquiera pudo negociar más dinero. 30 monedas. Pero lo que yo quiero que mire es que Judas fue y buscó a los sacerdotes y ellos le dieron el dinero. Él ya tenía el dinero en el bolsillo. Y dice que buscaba la manera de cómo entregarlo. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 nos encontramos, o nos narra la noche del arresto de Jesús. Allí vemos la última noche del Señor con sus discípulos. Allí se encuentran todos sus discípulos en el aposento alto, incluyendo Judas. Judas estaba allí. Después de haber recibido el pago de su traición, continuó caminando con el Señor y con los discípulos
buscando la manera de entregarlo. Y aquí, en esta solemne reunión, está el traidor, está Judas. Él ya ha recibido el dinero. Cuando metía las manos en el bolsillo, podía tocar esas 30 monedas. Ya tenía lo que más amaba en su poder. Estaba esperando el mejor momento para revelar a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen. Judas había cometido ya un acto atroz. Había entregado al santo, al único hombre sin pecado, y había expuesto a sus compañeros a la persecución. Sin embargo, escúcheme bien, llega al aposento alto como si nada hubiera pasado. Ya tenía las monedas en su bolsillo, ya había hecho la traición, y sin embargo llega al aposento alto la última noche que está el Señor Jesús con sus discípulos, como si nada estuviera pasando. Esa noche el Señor Jesús hace con sus discípulos un acto de amor y de humildad. Toma una vasija, una toalla y comienza a lavar los pies polvorientos de sus discípulos. Y cuando llega a Pedro, ¿qué hace Pedro? Pedro se opone. Pedro le dice, no, a mí no, jamás me lavará los pies. Pedro comprendió quién era el Señor Jesús. ¿Cómo tú, el maestro, me vas a lavar a mí los pies? No, eso no lo voy a permitir. El Señor Jesús le dice, es necesario, Pedro. Y cuando Pedro comprende, ¿qué dice Pedro? Bueno, no solamente los pies, todo si es necesario. Pero quiero que mire esto, hermanos. Pedro se opuso a que el Señor Jesús le lavara los pies. Judas no lo hizo. Judas se sentó allí tan tranquilo, tal vez diciendo, te amo, los amo a todos. Estaba allí con ellos y el Señor le estaba lavando los pies y no sintió ni un poquito de vergüenza. Qué hipocresía tan grande. El Señor lavándole los pies al traidor. Alguien dijo, el mayor pecador del mundo era también un gran hipócrita. Esto por supuesto ocurre hoy día. ¿Cuántos hombres blasfeman contra Dios y contra su iglesia? Vituperan a los pastores y al liderazgo, están procurando la división, están tramando planes para hacer el mayor daño posible al pueblo de Dios. Y sin embargo se presentan el día del Señor con sus mejores galas, se sientan a escuchar la palabra, asientan con un amén, saludan con amables sonrisas a sus hermanos, pero esto no es más que hipocresía. Estos ya han determinado irse, pero continúan buscando la ocasión para hacer el mayor daño posible. Judas ya había entregado al Señor, pero dice que volvió a reunirse con ellos buscando la manera de hacerlos caer. Muchos hoy han entregado al Señor, a la iglesia, y permanecen entre nosotros buscando de qué manera hacernos caer. Pero si seguimos la narración bíblica, nos encontramos con los versículos 10 y 11 de Juan 13, y ya le he mostrado la hipocresía de Judas, pero déjeme mostrarle que este hombre no solo era un hipócrita, sino que era un experto en hipocresía, tan experto que pudo engañar a los discípulos. A Jesús no lo engañó, pero los discípulos sí los pudo engañar. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Sí es?
pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo esto, por eso dijo, no estáis limpios todos. El Señor aquí hace una declaración bastante inquietante. No todos los que están allí estaban limpios. Había por lo menos uno sucio. Uno de ellos no había sido lavado, no había sido regenerado. Estaba aún manchado con sus pecados. Los discípulos no entendieron esto. El Señor no estaba dando nombres, pero estaba dando pistas. Luego de esto, del lavamiento de los pies, el Señor y los suyos regresan a la cena y allí se descubre por primera vez con los discípulos el complot para entregar al Señor. Versículo 18 y 19. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Judas continúa sin inmutarse, sin dársele absolutamente nada. El Señor comienza a decir, hay uno que no está limpio, hay uno que come con nosotros y me va a traicionar. Y Judas, él era el traidor, por supuesto, él lo sabía. De la misma manera como lo hizo Ahitofel con David en el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Ahitofel comía de la mesa de David y Judas de la mesa de Cristo, y los dos traicionaron a sus respectivos soberanos y ambos se suicidaron al fallarles. Si avanzamos en el versículo 21 de Juan 13, el Señor dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor Jesús se conmovió en espíritu. Él sabía que uno de los que estaba con él, las mandíbulas del infierno lo estaban esperando. Él, el Señor Jesús, estaba conmovido en espíritu y Judas se mantenía inmutable. La acusación fue más directa. Cualquier persona se hubiese arrodillado y clamado, soy yo, Señor, perdóname, no sé lo que estaba pensando hacer, pero no, Judas no lo hizo. Este hombre no se descubrió, su hipocresía continuó. Su máscara se afirmó, su actuación no cesó. Es probable que algunos de ellos hubiesen pensado que si alguno podría llegar a ser el traidor, seguramente era el celote. Él era el revolucionario. Pero nadie sospechó de Judas. Los verdaderos discípulos comienzan a hacer un autoexamen en el versículo 22. Y le preguntan al Señor. En el 21 el Señor se conmueve de espíritu. En el 22 los discípulos dice, Mateo 26:22. Mateo 26:22 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Claramente nos dice la Escritura que se entristecieron cuando el Señor les dice, uno de vosotros me va a entregar. Ellos se entristecieron y comenzaron a decir, ¿seré yo? Y esto quiero que lo tenga muy claro, hermanos. Ellos no comenzaron a decir, pero ¿quién será? A ver, busquémoslo. Ellos dijeron, seré yo.
Mateo nos narra que los discípulos se entristecieron, pero Judas permaneció firme en su maldad. Y no contento con esto, lleva su hipocresía más lejos en el versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mira hasta dónde llevó la hipocresía. Él sabía que era él. Los demás discípulos dijeron: seré yo, maestro. ¿Y qué hizo? No, pues yo me uno a ellos, porque si no digo nada, pues me descubren. Sabiendo que él era, dice: seré yo, maestro. Judas, imitando a los verdaderos discípulos, hace la misma pregunta: ¿seré yo, maestro? Matthew Henry comenta este texto y dice: cabe la posibilidad que un hipócrita recorra el mundo entero y pasar no solo desapercibido, sino hasta sin sospecha, como la falsa moneda, con una imitación tan bien hecha que a nadie se le ocurre que sea falsa. El Señor añade más información, y este texto es crucial. En Mateo capítulo 26, versículo 23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Perdón, si es Mateo 26. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y Juan 13, capítulo 26, recuerdo el texto que nosotros leímos. Al comienzo, Mateo 13, Juan 13, versículo 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿qué hizo? Lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 28. Mire lo que hace un experto en hipocresía. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. El Señor dice: aquel a que yo moje el pan y se lo dé, ese es. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mojó y se lo dio a Judas. Y dice la Biblia que ninguno lo entendió. En estos textos el Señor claramente desenmascara a Judas, lo señala directamente como el traidor, pero los 11 no comprendieron. Ninguno se le pasó por la cabeza que Judas o cualquier otro pudiera hacer tal cosa como traicionar al maestro. Tan experto era en el engaño que burló a todos hasta el final, excepto a Cristo. El Señor le mostró misericordia a Judas al exponer sus planes. Algunos traidores se retraen de su maldad a ser descubiertos, pero no con Judas. El Señor se turbó, los discípulos se entristecieron, quedaron perplejos, pero Judas no se arrepintió. Cuando Judas sale, piensan que ha sido encomendado por el Señor para alguna labor de misericordia. No sospecharon de Judas. Tal vez dijeron: qué extraño, hacia dónde se dirigirá Judas, a qué lo mandaría el Señor, pero nunca entendieron que él era el traidor. Matthew Henry comenta lo siguiente acerca de esto: no podía sospechar que Cristo hablase a Judas como a traidor, porque no les cabía en la cabeza que Judas, uno de los 12, llegase a tal extremo de perversidad. Los discípulos de Cristo estaban instruidos a amarse mutuamente, de forma que no estaban inclinados a sospechar fácilmente unos de otros. Por aquí vemos también cómo cumplió Judas a la perfección con su papel de hipócrita. ¿Acaso no preguntamos: pero cómo es posible que aquel que caminó con nosotros, que aquel que cenó con nosotros pudiera ser el traidor?
Hermanos, hemos sido traicionados. Sí, es verdad. Pero los discípulos de Cristo estamos acostumbrados y entrenados a amarnos los unos a los otros y a confiar entre nosotros. Yo sé que duele. Yo sé que hay traición. Pero los verdaderos discípulos debemos amarnos y confiar los unos a los otros. Si no, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a continuar nuestro caminar? Permítame concluir con lo siguiente. Quiero terminar atajando dos males que pueden provocar una enseñanza como esta. Primero, quiero hablar al amigo que no ha creído en Cristo. Quizás alguno estará buscando un incentivo para su incredulidad diciendo, es mejor ser un incrédulo que ser un hipócrita. Pero me apresuro a atravesarme en su camino y le digo, es mejor ser un verdadero creyente que ser un hipócrita o un incrédulo. Los hipócritas y los incrédulos tendrán el mismo fin, la condenación. No hay ninguna virtud en ser impío. Reconocerse pecador, pero no hacer nada para remediarlo. Es como saberse enfermo y no acudir al médico. No sea insensato, mi amigo. Crea en Cristo. El Señor hoy perdona a aquel que se arrepiente. Este hombre tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, pero no lo hizo. Yo sé, hermano, que el Señor lo tenía destinado para esto. Esto es otra predicación. Pero, hermano, se lo hizo conscientemente. Y él escuchó lo que los demás escucharon, pero prefirió abrazar sus pecados. Así que no se excuse en la hipocresía de otros. Vaya a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Si no lo hace, recibirá el mismo pago de aquel que es hipócrita. Quiero hablar en segundo lugar a mis hermanos. Y es mi deseo que esta predicación no se preste para generar desconfianza entre el pueblo de Dios. No es bíblico que los hermanos se dediquen a observarse con malicia, buscando quién es el traidor entre ellos. El mandato bíblico es amarnos y a confiar los unos en los otros. Pero sí es mi deseo que este pequeño mensaje nos lleve a buscar el espíritu de Judas en nosotros mismos, por si acaso anda por ahí agazapado en el corazón disfrazado de piedad. ¿Recuerda lo que hicieron los discípulos cuando el Señor advierte de la impostura? Cuando les dice, uno de vosotros me va a entregar. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntar, ¿seré yo, maestro? De la misma manera, preguntémonos hoy, cada uno de nosotros, ¿cuál es mi motivación para seguir a Cristo? ¿Es la persona de Cristo? ¿O usted está pensando en que necesita ser sanado, ser prosperado, salir de algún problema o muchas cosas más? Recuerde que el verdadero discípulo sigue a Cristo por amor, porque reconoce sus pecados y porque ama la gracia y la santidad. Examina tu corazón. Pregúntate, ¿su corazón ha sido cambiado? ¿Sigue siendo usted el mismo pecador de siempre? No le estoy preguntando si es pecador, porque todos lo somos. ¿Usted sigue siendo el mismo pecador de hace años atrás? Sin nunca haber experimentado un dolor profundo por su maldad y sin nunca haber buscado a Cristo para ser salvo. ¿Es usted tan solo un profesante de una religión que cumple ciertos deberes externos y sin embargo no anda en novedad de vida? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor clave estas palabras en nuestro corazón y que realmente seamos uno de esos 11 hombres fieles que, llenos de debilidades, el Señor transformó y usó para su gloria. Oremos.